Leyendo Cenando con la Divinidad. Por Naruto Fix. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Perky Jackson, tampoco de esta historia. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Leyendo Cenando con la Divinidad. Capítulo 7. HNM. Escucharon un quejido al otro lado de la habitación. Volteando miraron cómo el chico, ahora niño, se frotaba los ojos con una mano. Era una escena adorable. Abriendo sus ojos, Naruto miró a su alrededor. ¿De dónde estoy? ¿Quiénes son estos? Preguntó rápidamente Naruto al notar que no se encontraba en un callejón o el hospital, acercándose donde el rubio Estia habló. Estia, no te preocupes, habló suavemente llegando donde se encontraba Naruto. Estás en el Olimpo. Naruto, ¿el qué? ¿Se come? Preguntó dirigiendo sus grandes ojos a los de Estia. Esto hizo que ésta ría un poco junto con los demás olímpicos menos Ares, quien no le importaba mucho el chico. Hermes, ¿cómo se va a comer? Preguntó en broma, imaginándose a un rubio chibi comiendo todo el Olimpo, ignorándolo. Los demás olímpicos mirando al chico necesitaban respuestas a muchas de sus preguntas. Atena, llegaste aquí todo herido, ¿se puede saber por qué? Dijo preguntando la duda que tenían todos. Los ojos de Naruto se obscurecieron un poco y agachó la cabeza recordando ese incidente. Naruto. No recuerdo, mintió el rubio menor, pero todos se dieron cuenta, dejándolo pasar. Los olímpicos miraron más detenidamente al rubio, aún con la ayuda del zorro para curarlo. Se le notaban cicatrices por todo el cuerpo, o bueno, lo que dejaba ver la ropa hecha jirones. La creadora, notando la falta de lectura, envió una notita que se pegó en la cabeza de Dionisio. Agarrando la nota, Dionisio leyó. Dionisio. Olímpicos, les agradecería que continúen con la lectura y no incomoden al chico, leyó en voz alta el alcohólico. Suponiendo que lo había enviado Caos, obedecieron y fueron a sus tronos. Naruto solo observó con confusión y giró su cabeza de un lado a otro. Naruto. ¿De dónde me siento? Preguntó mirando a los olímpicos, quienes se miraron unos a otros. Poseidón. No se elige a alguien y siéntate con él, respondió el mar encogiéndose de hombros. Mirando a su alrededor, Naruto observó analizadoramente a los olímpicos. Uno pareció un pervertido, otro leía una revista de vino sin siquiera prestar atención y otro se limpiaba los zapatos con un cuchillo. Naruto. No, definitivamente ellos no. Otro parecía un bromista como él y el que se encontraba a su lado sonreía brillantemente. Naruto. Tal vez. Notando las miradas de todas las mujeres que miraban con ternura al chico. Naruto. Eso sí que no. Miró al chico que había dicho la opción, parecía despreocupado y el pelinegro de al lado se veía muy solitario, pensando sus opciones. Naruto. Con el pelinegro melancólico, dijo con una sonrisa, haciendo que los hermanos del susodicho caigan de sus tronos de la risa. Hades. No soy melancólico, dijo calmadamente viendo cómo el niño se dirigía hacia él, cargando a Naruto lo colocó sobre su regazo. Demeter. ¿Quién lee? Naruto. ¿Leer? ¿Qué van a leer? Preguntó curioso el Uzumaki. Demeter. Una historia sobre ti, en específico tu yo futuro, dijo haciendo asentir a Naruto. Entonces, ¿quién va a leer? Zoe. Yo, Zoe. No lo soporto más. Parpadeando de sorpresa cuando escuchó la voz sin emociones, el dios del inframundo y gobernante de los muertos se apartó de los informes en sus manos y miró a la figura que estaba frente a él. Los informes eran las sentencias del Judgment Pavilion, detallando los recién llegados al inframundo y dónde terminaron las almas de los difuntos. Mirando la pila de informes en la mesa junto a su trono, le tomaría la mayor parte del día terminar. Naruto. Guay. ¿Eres tú? Chilló Naruto volteando a mirar a Hades, quien lo miró con diversión en sus ojos. Espera. Dijo inframundo y muertos. Mirando a toda la sala. Hades. Soy el dios de los muertos y el rey del inframundo, dijo, esperando la reacción del rubio, aunque no fue la que esperaba, al igual que los demás en la sala. Naruto asintió, realmente no le importaba, después de todo seguro que en un futuro sería más fuerte que él. Los demás solo miraron con curiosidad al chico sentado en el regazo del dios de la muerte. Desde pequeño aún seguía siendo peculiar / interesante. De pie en la entrada con un par de esqueletos colocados a cada lado, su hija, Melinoe, estaba parada en todo su esplendor aterrador. Gobernando como la diosa de los fantasmas, su hija optó por lucir una apariencia sacada de las pesadillas de un mortal. Con la mitad de su rostro negro y endurecido como un cadáver, y la otra mitad pálida y calcárea, parecía como si el terror nocturno de un mortal cobrara vida. En el puñado de ocasiones en que Melinoe se mostró a un mortal en su forma dual, se desmayarían de miedo o sufrirían un colapso total. Naruto. Fantasmas. Tartamudeó con miedo sacando gotas estilo anime en todos. No le temía a los muertos pero sí a los fantasmas.
Lo que ellos no sabían es que los cuidadores del orfanato lo obligaban a ver películas de terror y en la mayoría aparecían fantasmas, además la muerte era algo común en el mundo shinobi. La mayoría no podía mirar más allá de su forma aterradora, con muchos en su familia olímpica sobre el suelo cuestionando su cordura. ¿Por qué una diosa que podía tomar cualquier forma que quisiera, tomaría la forma de algo tan horrible? La mayoría no eran amables y, aunque en las profundidades de la tierra, Hades escuchó los susurros sobre su hija. El que siempre avivó su ira fue el que afirmó que Zeus era su padre, engendrando a Melinoe con Perséfone, lo que resultó en su aparición. Oh, cómo le encantaría tener en sus manos a la persona que comenzó esa. Mirando a su hija, arqueando las cejas en su rostro pálido, ¿explicarme? Salió más como un gruñido que como una pregunta. Los hermanos de Hades pusieron los ojos en blanco, seguro que era el Hades que conocían. Caminando por la sala del trono, Melinoe se detuvo en la plataforma que conducía al trono de Hades e hizo una reverencia a su padre. ¿Estás de mal humor? Una vez más, Hades parpadeó sorprendido. ¿Perdóneme? Dije que estás de mal humor. Repitió, cruzando los brazos frente a ella y apoyándose en la pierna derecha. Normalmente, cuando mamá regresa al Olimpo para la primavera y el verano, te vuelves melancólico. Losing Charlie. We're capturing Bravo. It's in sight. Y miserable estar cerca. Me he acostumbrado a tu comportamiento después de eso. Todos estos milenios, pero este año así conocían. Naruto. Dijiste que no eras melancólico, dijo con un puchero tierno, mirando al dios de la muerte, quien se encogió de hombros. Él no era un melancólico. Hades no pudo evitar que el ceño fruncido apareciera. ¿Necesito recordarte con quién estás hablando, hija? Preguntó. Su voz era profunda, con las paredes zumbando y temblando después de cada palabra. Otros tendrían demasiado miedo de pararse en presencia de Hades. La diosa de los fantasmas simplemente se burló. El descaro de su hija se parecía demasiado al de Perséfone. La combinación de madre e hija eran dos de las pocas personas que no cayeron presas del miedo que extruyó el hijo mayor del rey Titán. Las únicas personas además de ellos que caían en esa categoría eran su hermana mayor, Hestia, y naturalmente, su madre. La ex reina de los titanes nunca dejaba de ver lo bueno en su hijo mayor, y lo visitaba con frecuencia cuando decidía salir de sus exiliados autoimpuestos. No, padre, pero he notado un cambio este año. La ausencia de mamá parece afectarte más esta vez que en todas las anteriores. Sus ojos oscuros, que recordaban al carbón recién hecho a tierra, miraron a los de él, y la diosa dio 2 pasos hacia adelante hasta que se paró en el primer escalón de la plataforma. No estoy seguro de por qué, pero me di cuenta de que ustedes dos estaban enamorados durante las últimas semanas del invierno. Especialmente después del día de San Valentín. El dios del inframundo se encorvó, un zumbido descontento resonó en su garganta. Así que, suéltalo. ¿Por qué estás en el basurero? Insistió, esperando pacientemente una respuesta. El dios del inframundo no era de los que hablaban de sus sentimientos con nadie más que con Perséfone, pero las palabras de su hija no eran falsas. La ausencia de Perséfone del inframundo había sido más difícil de aceptar estas últimas semanas, y el dios mayor estaba teniendo dificultades para no sentir la presencia de su esposa a su lado. El tiempo con Perséfone siempre fue feliz para Hades. Por supuesto, cuando se juntaron por primera vez, el primer siglo de su matrimonio había sido un ajuste para la diosa de la primavera. Atrás quedaron las colinas verdes y los prados floridos en los que había crecido. En su lugar, tuvo que adaptarse a su nuevo entorno de muerte y oscuridad. Todo le era ajeno y desconocido. A decir verdad, Hades no estaba seguro de si Perséfone podría adaptarse al estilo de vida que conlleva ser residente del inframundo. Naruto. Demasiado melancólico el entorno, sería mejor de color naranja, dijo horrorizando a Hades, quien se imaginó el inframundo con colores naranjas. Poniéndose pálido el dios del inframundo casi se desmaya para risa de sus hermanos, quienes les pareció divertida la idea del inframundo color naranja. Los demás solo sudaron por la obsesión de Naruto con el color naranja. Entonces, en lugar de esperar a que ella se adaptara, lo hizo más fácil y ajustó partes del inframundo para ayudar en el proceso. Su jardín fue el primer paso y resultó ser el mejor paso positivo que pudo haber dado. Había visto cómo se le iluminaban los ojos y notó visiblemente que la tensión entre ellos disminuía. Cuando se dio la vuelta para agradecerle, le dio la primera sonrisa real que él había visto usar.
Desde entonces, todo lo que Hades quería hacer era hacerla sonreír. Sus compañeros deidades del inframundo, a saber, Caronte, Thanatos y ocasionalmente Hécate cuando ella lo visitaba, habían llegado a aceptar la presencia de las diosas de la primavera. Demeter se sorprendió. Hades amaba mucho a su hija. Hades solo se sonrojó un poco por las miradas divertidas de todos los demás, incluyendo a Naruto. Por otro lado, Kurama miró al mini Naruto. Le era interesante verlo nuevamente cuando era pequeño. Volviendo a las acusaciones de Melinoe, antes de que Perséfone se fuera al Olimpo, su matrimonio iba bien. No, mejor que bien. Lo habían estado haciendo increíble. Desde que regresaron de Foxden, Hades y Perséfone habían estado en una burbuja de la que ninguno quería irse. Fue lo mejor que sintieron en mucho tiempo. Era como si el tiempo que pasaron visitando el establecimiento mortal hubiera rejuvenecido su matrimonio, inyectando diversión y amor en las venas del matrimonio y haciendo que el peso de sus deberes piadosos fuera tan liviano como las plumas. Era como si estuvieran conectados por una cuerda invisible, porque ninguno iba a ningún lado sin el otro. El otro dios que reside en el inframundo notó el cambio en su señor y todos estaban complacidos por la positividad que flotaba a su alrededor. Hades se sorprendió un poco. Solo ir al establecimiento del chico mejoró su relación con su esposa. Mirando al niño, quien observaba con aburrimiento la pantalla, lo recargó más a su pecho, sorprendiéndole, haciendo una pregunta silenciosa. Naruto vio asentir a Hades. Naruto hace rato había sentido sueño. La golpiza de los aldeanos aún le afectaba. No físicamente sino mentalmente. Una Perséfone feliz llevó a un Hades feliz. Un Hades feliz condujo a un inframundo feliz, y un inframundo feliz era bueno para todos los involucrados. No es nada, dijo Hades en voz baja, su mano izquierda rascando el apoyabrazos de su trono. Sentía la mano vacía sin que la pequeña de su esposa llenara el vacío. Siento más la ausencia de tu madre esta temporada, eso es todo. La diosa de los fantasmas no dijo nada, pero simpatizó con su señor y padre. Si bien ella y su madre eran dos diosas muy diferentes, la diosa de la primavera siempre encontraba el tiempo para pasar con su hija. Perséfone era una madre atenta y podía contener su entusiasmo, a diferencia de la diosa de la cosecha. Durante los primeros 2 siglos, Melinoe actuó como actuaría un adolescente mortal malhumorado con sus padres. Trató de encogerse de hombros y quedarse con las sombras y las cuevas que tanto amaba dentro de su hogar. Sin embargo, Perséfone fue persistente. A menudo decía que Melinoe actuaba como su padre, siendo áspera y fría por fuera, pero con un centro cálido y tierno. Ella lo negó con vehemencia, pero en el fondo, su madre no estaba equivocada. No era solo Hades quien extrañaba la presencia de Perséfone. La diosa de la primavera se ha convertido en un pilar insustituible en sus vidas. Yo también la echo de menos. Salió como un susurro, pero Hades había escuchado sus palabras. ¿Tú rases? Por supuesto. Melinoe dijo en un tono práctico, quizás sería una buena idea que salieras del inframundo por una tarde. ¿Y a dónde ir? Todos ya tenían una idea de dónde irían menos Ares, que se encontraba demasiado ocupado pensando en las guerras como para poner atención al libro. Melinoe se encogió de hombros, no tengo idea, pero estoy seguro de que sería una mejor alternativa a estar de mal humor en casa. No me enfurruño, respondió Hades, frunciendo el ceño en su rostro, estoy meditando. Hay una diferencia. Melinoe arqueó una ceja. En realidad no. Pensar significa pensar profundamente en algo que te hace infeliz. Enfurruñarte es una forma de autocompasión e infantilismo. Ella le dijo, antes de tocar su barbilla, oh. Supongo que encarnas a ambos en este momento. En ese caso, deja de estar melancólico y enfurruñado y sal del inframundo por 1 hora o 4. ¿Recuerdas que soy el padre aquí? Sin mencionar el gobernante divino del inframundo. Hades haciendo en silencio, él era el que daba las órdenes, y el padre por lo tanto él decidía. Un Naruto somnoliento miró la interacción de Hades y Melinoe. ¿Así era una relación padre a hijo? Sintió una punzada de dolor en su corazón. Gigi siempre le había dicho que sus padres murieron, por lo tanto nunca sintió el amor de una familia. Hades y Hestia sintieron la tristeza que provenía de Naruto mientras miraba la pantalla. La imagen de Hades y Melinoe podría significar que negaron con la cabeza. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero aún quedó esa posibilidad. Sí, padre. Así que lo has mencionado 500.000 de veces solo en el último siglo. Hades tarareó su insatisfacción, pero no expresó su molestia. Quizás su hija divina tenía razón. Tal vez necesitaba salir del inframundo por un tiempo. Al menos, por una tarde. Cada vez que entraba a la suite principal de su casa, sentía la presencia de su esposa.
En los últimos años, Perséfone dejaba una botella de su perfume en su tocador. El que olía a prímula y tulipanes recién florecidos en primavera. El toque de su esposa dentro de su hogar estaba en todas partes y sirvió para hacerlo sentir más bajo de lo que ya se sentía. Dioses, la extrañaba. Fue durante su ausencia que su fidelidad a su matrimonio a menudo se pondría a prueba. El juramento de los tres grandes que él, Zeus y Poseidón hicieron después de la Segunda Guerra Mundial llegó en el momento adecuado. Hades tenía la intención de asegurarse de que su esposa fuera la única con la que compartiera la cama. Atena. Con esto se confirma mi teoría, anunció con orgullo la sabiduría, haciendo que todos pongan los ojos en blanco. Hades. Segunda Guerra Mundial. Expresó felizmente el bélico prestando verdaderamente atención al libro. Hera tuvo que replantearse qué hizo mal para merecer un hijo como él. Thanatos podría dirigir el inframundo en mi lugar por una tarde, murmuró Hades. El dios de la muerte era su mano derecha y su aliado de confianza contra los dioses del panteón griego fuera de Perséfone y Melinoe. Incluso podría decir que Thanatos era una de las pocas personas que el dios del inframundo podía llamar su amigo. No le importaba mucho el Olimpo, aunque su amistad con su belicista sobrino era extraña. Por otra parte, guerra y muerte iban de la mano en el campo de batalla. Una elección razonable, aunque podría rellenar fielmente mientras estás fuera. Melinoe razonó. Thanatos mantener el fuerte era una buena idea, pero como hija de Hades, y habiendo pasado la mayor parte de su vida dentro de sus muros, sentía que no había nadie mejor calificado para cuidar del inframundo en lugar de su padre. Oh no, replicó, sacudiendo la cabeza y mirando a su hija con certeza, si voy al mundo de la superficie, entonces tú vendrás conmigo. Tu madre y yo hablamos sobre la idea de llevarte sube a la superficie con más frecuencia, y hoy parece un buen lugar para comenzar. Si tengo que ir, tú también lo harás. ¿Qué? Su voz se elevó unas octavas y su boca se abrió en forma de O, no tengo ningún deseo de viajar al mundo de la superficie. Me necesitan aquí. Tengo importantes deberes que atender. Hades soltó un suspiro, su hija solo quería asustar a los mortales. Naruto sintió un escalofrío subir por su columna. Un bufido estalló en Hades, y vio a través de sus palabras. Si llamas a asustar a los mortales que ocupan los campos de castigo con tu séquito de fantasmas, entonces una razón de más para que vengas conmigo. El dios del inframundo le dio una mirada a su hija, te has convertido en una criatura de hábitos. Puede que te haga bien salir de vez en cuando. ¿Cuántas veces puedes asustar a Tántalo y Sísifo hasta que empiece a envejecer? Lo has estado haciendo durante siglos. La diosa infló sus mejillas, esto es sobre ti y tu enfado. No me des la vuelta. Reflexionando, reiteró Hades, podría haber comenzado de esa manera, pero ahora creo que esto podría ser bueno para los dos. Un poco de aire fresco podría hacernos bien. Pero yo, sin peros, esto está sucediendo. Además, tu madre me mataría si se enterara que tú y yo no estamos pasando tiempo juntos. Una sonrisa maliciosa se apoderó de su rostro, si tu madre puede soportar estar fuera de su zona de confort durante 6 meses en el Olimpo y obligada a pasar tiempo con mi hermana cabeza hueca, entonces puedes sobrevivir unas horas en el mundo de la superficie. Dejé el inframundo en casi una década. La diosa de los fantasmas trató de hablar, pero no salían palabras de su boca. ¿Cómo se las arregló su padre para darle la vuelta a esto y hacerlo realidad? Hermes. Poderes de padres, dijo dramáticamente obteniendo miradas en blanco. Necesitas salir más, hija mía. Esto no está pasando. Al mirar el menú provisto, Hades pudo sentir el resplandor proveniente del otro lado de la mesa. Su hija estaba enojada con él. La diosa de los fantasmas apenas había dicho una palabra desde que casi arrastró a su triste hija fuera de su palacio. Intentó escapar y esconderse en una de las muchas cuevas que había establecido alrededor del inframundo, pero Hades había sido más rápido. Tratándola como si fuera una pequeña diosa de nuevo, el hijo mayor del rey titán arrojó a su hija sobre su hombro y se la llevó. El acto fue suficiente para sorprenderla por un mero momento, antes de comenzar a maldecirlo por detrás. Sus protestas fueron ignoradas, aunque él soltó un gruñido cuando ella le hundió la rodilla en el hombro. Empeoró cuando pasaron junto a Caronte, quien se rió a expensas de Melinoe. En la sala todos se sorprendieron por las acciones de Hades. Fue extraño ver al rey del inframundo haciendo tal cosa. La mayoría no habría imaginado que el dios al que muchos se refieren como el silencioso, el rico, o su favorito personal, el padre del miedo, haría tal cosa. Fue algo tan, se atrevería a decir, íntimo y muy diferente a un dios con la reputación que tenía.
Sin embargo, Hades argumentaría que a pesar de esa reputación, él todavía era un padre, y por mucho que Melinoe lo volviera loco, él la amaba. Si Hades quería avergonzar a su hija frente a otros dioses, ese era su derecho como padre. Sabía que los muslos de trueno en el Olimpo hicieron lo mismo con sus hijos cuando tuvo la oportunidad y lo mismo con Calamar por Cerebro en la Atlántida. En la sala todos asistieron en silencio. Los hermanos de Hades no quisieron arruinar el momento por más raro que parezca. Vergüenza. El arma más grande de un padre contra su pareja. Todos los padres asistieron, era su arma ya no tan secreta. Quiero ir a casa. Sus palabras lo hicieron suspirar, y Hades miró por encima del menú para mirarla. Atrás quedó la forma mitad pálida, mitad cadáver que llevaba en el inframundo. En cambio, su hija tenía la apariencia con la que nació. Desde el día en que nació, Hades se maravilló de las similitudes entre Melinoe y Perséfone. Cada pequeño detalle, ya sea su nariz, su barbilla o la forma de sus ojos. Gritaron Perséfone. Sus ojos eran un par desigual, con un ojo izquierdo azul de Perséfone y un ojo morado intenso heredado de él. La característica era una rareza entre los dioses, aunque para él era un misterio por qué los escondía. Su piel era pálida, muy parecida a él, y su cabello oscuro estaba desordenado pero hermoso, cayendo en rizos desordenados desde el moño en el que estaba atado. Su ropa era completamente diferente y no podría haber sido más diferente a la de Perséfone. Llevaba vaqueros oscuros con roturas alrededor de las rodillas y las espinillas, y los pies con conversos de primera línea que no tenían ni una pizca de suciedad. Su mitad superior vestía una camiseta negra de escarabajos y una chaqueta de cuero que se ajustaba perfectamente a su pequeña figura. Si recuerda, los mortales llaman a esto ser punk. Suspiró y sacudió la cabeza. No entendía a los niños y sus sentimientos de angustia. Lástima. Te vas a quedar, así que bien podrías echar un vistazo al menú. Puede que te sorprenda. Padre, Melinoe se inclinó hacia adelante, el frente del edificio es naranja. Hace que el templo de Apolo parezca una obra de arte en comparación. ¿Quién en su sano juicio pintaría el frente de un edificio de naranja? Sinceramente Hades podía estar de acuerdo con su hija. Naruto, quien aún no se había dormido, se sintió ofendido. Nadie entendía la grandeza del naranja. Hades levantó la mano. No refutaría el color del edificio que se le clavó en la piel. El color brillante iba en contra de todo lo que representaba. Créeme, Melinoe, lo sé. Entonces dime por qué estamos aquí. Porque dijiste que debería salir del inframundo, y aquí es donde quiero ir. Me gusta este lugar. Dioses, eso era difícil para él decirlo. La comida aquí es de primera calidad y las bebidas tampoco son tan malas. Esos postres que tu madre y yo llevamos a casa el día de San Valentín eran de aquí. Hizo un gesto hacia la habitación. Cuando él y Perséfone regresaron de su salida el día de San Valentín, se detuvieron para visitar a su hija antes de retirarse a sus habitaciones por la noche. Melinoe había probado un bocado antes de devorar las porciones de postres que le trajeron. La tarta de higos se había ido antes de que el dios mayor pudiera parpadear. Hades tuvo que darle su porción, escuchándola gemir hasta que se dio. Dioses, ¿por qué las mujeres de su vida eran tan hábiles para envolverlo entre sus dedos? Eso fue de aquí. Era. La diosa de los fantasmas tragó saliva y Hades notó que se relajaba visiblemente en su asiento. Tal vez no sería una mala idea navegar por el menú y ver lo que ofrecen. Si bien no era una glotona, Melinoe disfrutaba de alguna delicia aquí y allá. Los postres que sus padres llevaban a casa habían llenado sus necesidades de azúcar necesarias durante semanas. Sin mencionar que en el momento en que entró en el pequeño y pintoresco café, sintió que su cuerpo se relajaba cuando el aroma del café recién hecho llenó su nariz. Quizás quedarse una hora no estaría de más. Su curiosidad estaba en su punto máximo. Mamá tiene buen gusto con este tipo de establecimientos. Tal vez me guste aquí. Cogió el menú y pasó a la primera página, ignorando el ceño fruncido en el rostro de Hades. ¿El sabor de tu madre? Yo soy quien te trajo aquí. Contra mi voluntad, y apuesto a que fue idea de mamá venir aquí. Lo que significa que, si te gusta, es solo porque ella te arrastró aquí en primer lugar, ¿verdad? Había una broma en su voz. El tipo que usaban las mujeres cuando sabían que tenían razón. Al otro lado de la mesa, Hades guardó silencio y volvió al menú. Maldito mocoso. Él pensó. También tenía el ingenio de su madre. Mirando el menú, volvió a pasar la página a la que tenía la lista de cafés, café con sabor a amaretto. ¿Cómo me perdí esa primera ronda? El padre y la hija se sentaron en silencio, ignorando el ajetreo y el bullicio de los mortales que los rodeaban. No parecía ser un día ajetreado.
Había muchas mesas y reservados vacíos, aunque los platos todavía estaban medio llenos y las tazas medio llenas. Me pregunto por qué, pensó, dándole a Melinoe una mirada inexpresiva. La diosa de los fantasmas había estado de tal humor que su poder divino comenzó a escaparse de su control mientras caminaban por las calles de West Village. Aunque no estaba cerca del nivel que el dios del inframundo podía exaltar de su forma, fue suficiente para hacer que la gente temblara en sus zapatos. La gente de la calle la evitaba como la peste, corriendo en dirección contraria. Los escaparates cerraron sus puertas para evitar que ella entrara. En el momento en que Melinoe entró en Foxden, la habitación los sintió aparecer. Por una vez, Hades no fue el que ahuyentó a la gente. Melinoe dirigió a los mortales, ninfas y sátiros una sola mirada fría antes de que la mitad de la habitación se levantara y saliera disparada por la puerta, inclinándose ante ellos cuando se iban. Sabiendo dónde se guardaban los menús, Hades tomó un juego antes de sentarse en el medio de la habitación. Hades. Melinoe aullando toda la clientela, pensó con una gota anime en la cabeza. Notando que Naruto ya se había dormido, sonrió un poco. Si se parecía a este niño al chico, no le importaría demasiado la presencia de Melinoe. Señor Underhill, escuchó y miró hacia arriba para encontrar al rubio familiar que se dirigía a la mesa. No pensé que lo vería tan pronto. Bienvenido de nuevo. Underhill. Melinoe murmuró, pero Hades rechazó la pregunta. El shinobi de antaño sintió que el hombre se acercaba, pero había estado demasiado ocupado manteniendo ocupados a los clones en la cocina. Momentos antes, uno de los clones sucumbió al aburrimiento decorando un pastel de zanahoria y decidió meterse con uno de los otros. Una magdalena en la parte posterior de la cabeza fue suficiente para que estallara una discusión, una que el original necesitaba ver por sí mismo. Lo último que necesitaba era que una docena de clones salieran de la cocina a la clientela. Gracias, Hades asintió cortésmente hacia Naruto y le estrechó la mano. Un bolígrafo y una libreta aparecieron en las manos de Naruto. Veo que encontraste el menú. Recuerdo haber notado dónde los guardaba. Espero que no le importe. El rubio negó con la cabeza, para nada. Miró y encontró a Melinoe mirándolo fijamente, con una expresión equitativa en su rostro. Lo siento, no creo que nos hayamos conocido. Ofreció su mano. Soy Naruto Uzumaki, el dueño de Foxden. Es un placer conocerte. Ella lo miró con curiosidad. Ella se desanimó un poco cuando él le besó los nudillos, una acción que usó cuando conoció a Perséfone por primera vez. Es un placer conocerte también, respondió Melinoe en voz baja. Ella ladeó la cabeza. Sus ojos desiguales se clavaron en los de Zafiro. Esta es mi hija, Mel, comenzó Hades, pero recordó los nombres falsos que Perséfone les dio durante su última visita. Pensando en sus pies, Hades esperaba que Melinoe no se sintiera demasiado insultada. Mi hija, Megan. Su hija. Los ojos de Naruto se abrieron y miraron a Melinoe. Inclinó la cabeza hacia atrás, observando sus rasgos mientras su sonrisa se ensanchaba. Sí, puedo ver las similitudes entre ella y la señora Underhill. Si no hubiera sabido nada mejor, habría dicho que eran hermanas. Eso lo entendemos mucho. El dios pasó una mano por su cabello. Perséfone era joven cuando tuvo a Melinoe. Eso y buenos genes. Eso debe ser. Hades escuchó, ignorando la mirada que Melinoe le estaba enviando. A su hija no le gustaba su alias. Mala suerte. Si tengo que usar el nombre de Ankh, ella también puede hacerlo. Entonces, ¿dónde está la señora hoy? Preguntó Naruto, apartando la mirada de su libreta y bolígrafo. Frente a él, Hades estaba sentado con el menú en sus manos, sus ojos oscuros mirándolo desde las esquinas. Como siempre, Hades estaba vestido con un traje negro inmaculado, aunque un pañuelo de bolsillo rojo oscuro se encontraba en el bolsillo del pecho. Un anillo de calavera de oro envuelto alrededor de su dedo índice. El anillo había sido un regalo de su esposa después de su aniversario de bodas. La diosa de la primavera amaba sus joyas, y aunque Hades estaba feliz de acomodarse con su suministro interminable de riquezas a su disposición, ella lo sorprendió un año regalándole el anillo. A pesar de ser la reina del inframundo, a Perséfone no le gustaban los caneos y la oscuridad, a pesar de lo mucho que disfrutaba de la forma en que lo hacía. Bonito traje, por cierto. Armani. Gracias y buen ojo. Hades elogió. En cuanto a mi esposa, ella está ocupada de otra manera. De viaje de negocios. Ya veo, respondió la rubia. ¿Cuándo regresará? Sería genial volver a verla. Estoy seguro de que lo estás, dijo Hades, sin sorpresa en su voz. Perséfone era muy querida por la mayoría con la que entraba en contacto. Bueno, puedes echarle un vistazo de vez en cuando si tienes suerte.
Divide su tiempo entre nuestras empresas comerciales y su familia. La mitad del año que está con yo, y el resto, ella está con su familia y su negocio. Trabaja en estrecha colaboración con su madre. Hermes. Estoy orgulloso de ti, tío H. Grito quitándose una lágrima imaginaria con la mano. Veo. La rubia se enteró de la forma en que Hades hablaba de la madre de Perséfone, déjame adivinar. ¿Tú y tus suegros no se llevan bien? El dios del inframundo resopló, al igual que Melinoe. La diosa de los fantasmas se sentó en silencio y escuchó mientras su padre hablaba con el mortal. Era extraño ver a una mortal tener una conversación normal con su padre. El hombre prácticamente inventó la palabra miedo, y este tipo no se dio cuenta. Eres. Es igual a este enano, Bunso acomodando a Naruto quien estaba profundamente dormido. Eso sería quedarse corto, respondió Hades. Su mano jugó con el anillo en su dedo, girándolo y frotando la cara con el pulgar. Su madre desprecia mi propia existencia. Me hace responsable de cualquier cosa que salga mal en la vida de su hija, así como en la suya propia. Suena como un verdadero trabajo. Ella es. Aunque en silencio, Melinoe estuvo de acuerdo con su padre. Su relación con la diosa de las estaciones era inexistente. A pesar de que su apariencia se parecía a su amada y favorita hija, Demeter nunca se acercó a ella y Melinoe nunca supo por qué. Sus sentimientos hacia la diosa eran nulos y vacíos. No la odiaba, pero tampoco sentía ningún amor por ella. Bueno, mi suegro solía ser de la misma manera. Al principio no estaba interesado en mí. Pensó que su hija podría hacerlo mejor, pero se recuperó con el tiempo. Naruto compartió. Se imaginó a Yashi en su mente, con su famoso ceño fruncido y su túnica yuga, era un hueso duro, pero lo desgastaba. Quizás tu suegra cambiará algún día. En la sala se escuchó el resoplido de Hades. Hades. Ella nunca cambiará, pensó mirando disimuladamente a su suegra quien felizmente comía cereal. Demeter. ¿Por qué siento que alguien piensa en mí? Es poco probable, pero respeto tu optimismo, respondió Hades, sus ojos oscuros escaneando los rubios de Naruto, creo que, estoy listo para ordenar. Mega. No pudo evitar que sus labios se crisparan en una sonrisa cuando su hija resopló su molestia. Sí, creo que yo también estoy listo. Entonces, las damas primero. Naruto miró a Melinoe y esperó pacientemente su respuesta. Echando un último vistazo al menú, la diosa de los fantasmas lo colocó sobre la mesa. ¿Sirves desayuno durante todo el día? ¿O es estrictamente por las mañanas? Los hago todo el día. En ese caso, conseguiré una pila de panqueques. ¿Podría obtener la mitad con arándanos y la otra mitad con chispas de chocolate? Seguro. Anotó la orden. ¿Le gustaría un bote de almíbar a un lado? La diosa de cabello oscuro asintió. Las opciones estaban en la esquina del menú, y una se destacó para ella, de Orange Maple. ¿Lo tienes? Anotándolo, terminó preguntando. ¿Y qué te gustaría beber? Un café, por favor. 2 azúcares con nata. Agradable y simple. Me gusta. Él le envió una sonrisa, y la diosa no pudo evitar que el borde de sus labios se contrajera. Al otro lado de la mesa, Hades también lo notó y sintió que sus labios se contraían. ¿Y para ti? A su turno, Hades copió las acciones de su hija, doblando el menú y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Creo que tomaré el café amaretto. Sus ojos oscuros miraron al rubio, no recuerdo eso en el menú la última vez. Es nuevo. Lo agregué la otra semana. Hasta ahora ha sido un éxito entre los clientes. Naturalmente, pensó el dios. Hades dudaba que algo en el menú dejara a alguien insatisfecho. Si dioses como él estaban complacidos con lo que presentaba el rubio, entonces los mortales eran obvios. Con el café, creo que tomaré lo mismo que mi hija. ¿Podría tener jarabe de arce a un lado, por favor, y podría agregar rodajas de plátano y tocino con mis panqueques? La rubia asintió, puedes. Gran elección. En la sala apareció lo pedido directamente en las manos de Hades, quien había olvidado que lo pedido en la lectura aparece aquí. Observando lo pedido notó que también tenía en las manos lo que había pedido Melinoe, hizo una mueca tenía demasiado dulce. Hades. ¿Alguien quiere los panqueques? Preguntó y ni un segundo después Poseidón tenía los panqueques en sus manos. Poseidón. Gracias. Dijo con la boca llena de panqueques, mientras Hades solo podía parpadear mirando su mano vacía. Gracias. Tomando su menú, Naruto hizo una pequeña reverencia, regresaré con tus pedidos en breve. La pareja asintió y vio como la rubia se ponía manos a la obra. Hades se volvió hacia su hija, y bien. Parece agradable. Para un mortal de todos modos. Puedo ver por qué le gusta a mamá.
Hades tarareaba. Tu madre tiene debilidad por los mortales con modales y talento. Admitió. No es frecuente que conozca a un mortal, y mucho menos a un hombre mortal que no parece molesto por mi presencia. La mayoría da la vuelta y corre en la dirección opuesta. Es una sensación refrescante. Hades. Sigo sin saber si sentirme halagado o ofendido, pensó tomando su café y dirigiéndose una mirada al rubio dormido. Estoy segura que lo es. El miedo que su padre excluyó de sus poderes podría obligar a los mortales a sufrir un ataque cardíaco en el acto si no se controla. El interior también es agradable. Sin embargo, podría necesitar algo de oscurecimiento. Tal vez paredes negras o un violeta oscuro. Alguna vela está reemplazando las luces, le darían un tema más rústico y victoriano. Uno de tus períodos favoritos, si mal no recuerdo. Pasaste muchos años mezclándote con los mortales en ese entonces. Melinoe se encogió de hombros, todo el mundo era tan fácil de asustar en ese entonces. Las historias de fantasmas estaban por todas partes y las casas victorianas eran perfectas para perseguir. Los mortales eran muy crédulos en ese entonces. Era mi paraíso. Ella suspiró y se inclinó en su silla. La Inglaterra victoriana fue muy divertida. Darles pesadillas era tan fácil en ese entonces y manipular su mente para hacerles ver cosas que no eran como una segunda naturaleza. El mundo de los mortales se volvió aburrido después. Si te portaste bien, entonces podrías haberlo disfrutado por más tiempo. Necesito recordarte que si lo hubieras dejado a tu suerte, nos habrías expuesto. Hades recordó. Un tono severo estaba entrelazado en su voz. No olvidemos ese incidente con tu medio hermano. Poniendo los ojos en blanco, Melinoe soltó un gruñido. Nunca vas a dejar pasar eso, ¿verdad? Su padre engendró un semidios durante el apogeo de la era victoriana, y el hijo de Hades había sido un médico en ciernes en su época. Su talento y habilidad fueron suficientes para impresionar a su padre. Era raro encontrar un semidios hijo de Hades cuya profesión en la vida fuera salvar vidas, en lugar de quitarlas. Apolo parpadeó junto al resto de la sala. Melinoe, por otro lado, lo vio como una oportunidad para divertirse con su medio hermano. Invisible desde las sombras, lentamente se deshizo de su cordura y no entendió el daño que estaba imponiendo hasta que fue demasiado tarde. Decir que no terminó bien sería quedarse corto. Atormentaste la mente de tu hermano durante años, y eso lo convirtió en el asesino más infame de Inglaterra. Te dejaste llevar, y al final, Artemis y sus cazadores tuvieron que cazarlo y acabar con él antes de que tomara más vidas. El anciano arrugó la nariz. No soy de los que le dan crédito a una de las crías de Zeus, pero sus acciones fueron necesarias, y ella hizo bien en actuar. Artemisa infló el pecho con orgullo ante las miradas en blanco de todos incluyendo a Kurama. No ayudó que una de las mujeres que mató fuera hija de la diosa del amor. Sus interacciones con Afrodita eran limitadas, pero ella le había echado un vistazo en el solsticio de invierno de ese año. A pesar de lo molesta que era, se preocupaba por sus hijos y la muerte injusta de uno le había ganado su ira durante años. Recuerdo. Melinoe dijo en voz baja, cruzando los brazos y mostrando signos de remordimiento, me dejé llevar por el miedo, y no vi lo que le hizo antes de que fuera demasiado tarde. No he dejado que vuelva a pasar desde entonces. Sé que no debo dejarme llevar. Su tormento sobre el semidios no fue su mejor momento. Ella lamentó sus acciones. Ella lo retiraría si pudiera. Dejó que su diversión se dejara llevar, y terminó con vidas tomadas y su padre arrastrándola de regreso al inframundo. Al otro lado de la mesa, Hades asintió y juntó las manos sobre la superficie de la mesa. Para ser justos, en comparación con las malas acciones del resto de nuestra familia olímpica, diría que su historial es bastante bueno. Los dioses del Olimpo estaban lejos de ser perfectos, y Hades se incluyó a sí mismo en esa lista. Incluso Perséfone tuvo momentos de los que no estaba orgullosa. Algunas de las cosas que los dioses les hacían a los mortales, ya fueran intencionadas o no, eran difíciles de imaginar. En verdad, las historias que el mundo conocía sobre ellos apenas tocaban la superficie cuando se trataba de su historia con los mortales. Un problema es mucho mejor que cualquier otro miembro de nuestra familia, excluyendo a Hestia, por supuesto. Yo diría que tu pizarra está más limpia que la mayoría. Estoy orgulloso de ti por no ser como el resto de tus primos olímpicos. Tragando saliva, su hija dejó escapar un pequeño zumbido. Escuchar elogios de los labios de su padre era raro, y Melinoe hizo todo lo posible por no mirarlo fijamente como una lechuza. Quizás fue este lugar. ¿Estaba haciendo que su padre se atreviera a decir, sociable? ¿Por qué me miras así?
Ajustándose, Melinoe se sentó con las piernas cruzadas en la silla, algo que su madre frunció el ceño cuando se sentó alrededor de la mesa para cenar. No hay razón. Aunque, estoy empezando a pensar que estás empezando a volverte cursi con tu vejez. Míralo. De lo contrario, este anciano te golpeará frente a todos los mortales en esta habitación. No te atreverías. Realmente lo haría. Melinoe resopló, aunque el borde de su boca estaba dibujando una sonrisa. Su viejo podía resultar extraño a veces. Quedándose en silencio, la diosa volvió su atención a su patrón y miró al rubio mientras preparaba sus bebidas. Como la diosa de los fantasmas, su poder divino cuando se trataba del inframundo era eclipsado solo por su padre. Su madre no tanto, con los poderes de Perséfone estrechamente ligados a la fertilidad de la tierra. Ella adoptó los poderes del inframundo, mientras tanto, ella y su padre nacieron con ellos. Con su conexión con los muertos, y su divinidad conectándose con los espíritus y las casas de los fantasmas entre las paredes del inframundo, sintió cuando las almas se alborotaron. Cuando estaba en la superficie, y cuando se concentraba en un mortal individual, podía sentir a todos aquellos atados a las personas que descansan dentro del inframundo. Los fantasmas de este hombre eran viejos. Muy viejo. Tal vez se deba a que tiene más de 300 años, pensó al unísono la sala. Más viejo de lo que jamás había sentido en un mortal. Fue extraño. Melinoe tarareó de nuevo. Es extraño. Cada fantasma y espíritu que pasa por el inframundo crea un hilo, un vínculo que me une. Como la diosa que vigila el dominio de los fantasmas, puedo sentir los hilos que emanan de él y que se unen al inframundo, y puedo sentir los hilos unidos a la gente en el inframundo. Aquellos con los que comparten un vínculo o sentimientos fuertes en cualquier forma que adopte. Su ceño se profundizó. No puedo poner mi dedo en eso, pero los fantasmas atados a él son viejos. Más viejo de lo que jamás me he sentido. Tendría que hacer un viaje más allá del pabellón del juicio para encontrar algo concreto. Atena pareció interesada por esa información y de la nada tenía una libreta escribiendo sobre lo aprendido en ese párrafo. Había muchos niveles en el área donde se guardaban las almas de los mortales y se dividían en 3 secciones. Eran los campos de castigo, los campos de Asfódelos y Elíseo. Una cuarta existía y era conocida como la Isla de los Benditos. El número de almas que residían allí era muy escaso. El inframundo siempre se estaba expandiendo, dando lugar a la afluencia de almas a diario. En términos mortales, era como una carretera con nuevas intersecciones que se formaban y conducían a las almas habitacionales de la nueva área. Cuanto más bajabas, más viejas eran las almas que residían allí. Su mirada volvió a su padre. Si mi sospecha es correcta, entonces mi padre no se ha dado cuenta. Hizo un sonido TSK con la boca y apartó la mirada del dios mayor. Honestamente. Se ha vuelto complaciente en estos años de paz. No puede ver lo que tiene párrafo. Hades frunció el ceño. Él no era complaciente, pero no podía negar lo dicho en el libro. Él no había notado nada en el chico. Cuando llegó a la sala debía investigarlo, pero no ahora. Sus poderes habían sido anulados al igual que los de toda la sala excepto el del zorro. No parecía haber ninguna mala intención. Fue todo lo contrario. El hombre había sido un caballero desde su llegada y la tranquilizó. Sin embargo, el hombre rubio presentaba un misterio para la diosa de los fantasmas y Melinoe quería desvelar el enigma que era Naruto Uzumaki. Poniendo un alfiler a sus sospechas, Melinoe se enderezó cuando la rubia se dirigió directamente hacia ellos. Colocando suavemente 2 tazas de bebidas humeantes en su mesa, Melinoe se apresuró a agarrar la manija y llevarla a sus labios. «Wow, espera». Escuchó y sintió a Naruto inclinarse a su lado. «Hace calor, así que asegúrate de soplarlo primero. No quiero que te quemes». Sus mejillas se sonrojaron ante la declaración, y no necesitó mirar a su padre para saber que estaba sonriendo. Ella no era una niña. Reinando en su vergüenza, ella le dio un sutil asentimiento. «Por supuesto. Gracias por advertirme». Sonriendo, Naruto se fue para terminar su pedido, mientras Melinoe levantó una mano hacia su padre. «Ni una palabra». «No dije nada». «Entonces deja de pensar demasiado alto». «Apolo. Eso siquiera es posible». Exclamó, pero no obtuvo respuesta. «No creo que eso sea una cosa». Gruñendo, Melinoe ignoró a su padre e hizo lo que sugirió el mortal. Soplando suavemente la parte superior de su café, Melinoe dejó escapar un leve murmullo de placer cuando el líquido tibio pasó por su boca y descendió por su garganta. Dioses, esa fue una buena taza de café. A la diosa no le gustó su café demasiado fuerte, pero la forma en que la rubia lo mezcló era perfectamente proporcional a cómo le gustaba. Ni demasiado dulce, ni demasiado amargo y con la cantidad adecuada de leche.
Perfecto. Eso es bueno. MMM. Sorprendida, Melinoe miró a su padre, un zumbido de satisfacción reverberaba en su boca mientras tomaba un largo trago de su café amaretto. Sus hombros se hundieron visiblemente contra su silla y vio cómo inclinaba la cabeza hacia atrás y dejaba escapar un suspiro de alivio. Necesitaba esto, lo escuchó decirle a nadie y vio como una sonrisa genuina tiró de sus labios. Bueno, lo estaré. Este lugar ayudó a su padre a relajarse. Ni siquiera la masajista más calificada que su madre tenía en espera en el inframundo podía hacer que el dios del inframundo suspirara de satisfacción hasta tal punto. No pasó mucho tiempo antes de que Melinoe sintiera la presencia del mortal en la mesa nuevamente, esta vez con 2 platos idénticos en sus manos. Bajando a ambos a la mesa, Melinoe intentó y no pudo evitar que la lengua se le escapara de la boca, salivando por los panqueques como un perro con un hueso jugoso. Se veían deliciosos y estaban apilados hasta 6 panqueques. La mantequilla tibia se sentó en el centro del panqueque superior, y la sustancia amarilla se derritió a través de la capa superior. Si Melinoe tenía que adivinar, los hizo hace unos momentos, ya que el chocolate de las chispas de chocolate todavía se estaba derritiendo. La diosa solo podía imaginar la bondad cálida y pegajosa que aguardaba a sus papilas gustativas. Apenas puedo esperar. Hades estaba en un estado similar. Tanto el padre como la hija estaban ansiosos por profundizar. No tuvieron que esperar mucho. En el segundo en que Naruto le dio la espalda, Hades y Melinoe vertieron cada uno de sus jarabes sobre los panqueques. De alguna manera, se refrenaron hasta que el almíbar fluyó a cada lado de la pila. Al poco tiempo, estaban escarbando sus tenedores en sus comidas. Tan pronto como la pareja sintió que la comida golpeaba sus lenguas divinas, fue como fuegos artificiales estallando dentro de sus cuerpos. Era como si sus papilas gustativas fueran asaltadas en todos los lados de su ser, una ola implacable de dulzura esponjosa. Hades sabía lo que le esperaba, pero Melinoe fue tomada con la guardia baja y no pudo evitar que su rostro se contorsionara en una expresión de puro resplandor. Si uno miraba de cerca, podía ver que su piel pálida ganaba un toque de color y un polvo de oro se extendía por sus mejillas. Debajo de la mesa, Melinoe golpeaba el suelo con los zapatos como un perro al que le rascan la barbilla. ¡Ay Dios mío!, pensó, cayendo contra el respaldo de su silla mientras sus manos continuaban cortando pedazos de sus panqueques. Nunca antes había probado algo como esto. El mejor chef del inframundo no tiene nada que ver con esto. Su hogar tenía lo mejor de todas las profesiones imaginables. En muchas ocasiones, su familia se arrancaba un alma o 2 con habilidades excepcionales para deslumbrarlos con su talento. En su larga vida, la diosa de los fantasmas pudo responder honestamente y decir que ningún mortal había preparado una comida tan increíble. No era de extrañar que a sus padres les gustara este lugar. Si este era el tipo de comida que recibía cada vez que visitaba, no era de extrañar que atrajera tanta atención. En la sala Hades dio una pequeña sonrisa al igual que Estia, quien pudo sentir las emociones provenientes de Hades al ver tan feliz a su hija. Se mordió el labio inferior, evitando que un gemido gutural escapara de su garganta. El dios y la diosa se quedaron en Foxden durante la mayor parte de la tarde, pidiendo plato tras plato de panqueques y acumulando una pila lo suficientemente grande para que los demás clientes se dieran cuenta. Cualquiera que sea el mal humor de Melinoe cuando llegó ese mismo día, se había ido y se encontró disfrutando de su tiempo en el mundo de los mortales por primera vez en más de un siglo. Hades, aunque su mente se detuvo en su esposa, sintió que su miseria disminuía. Estaba planeando una futura visita con su esposa cuando ella regresó a Underworld en otoño. Tal vez el propietario podría crearnos algo de comida al estilo de Ayowen. Es la fiesta favorita de Perséfone, así que solo puedo imaginar qué tipo de delicias creará el mortal. Una burbuja de emoción cobró vida en su pecho, y Hades solo podía desear que los meses de primavera y verano pasaran rápidamente. A mitad de la tarde y charlando entre bocado y bocado, la mirada de Melinoe volvía repetidamente a Naruto, mirándolo en silencio mientras continuaba su día. Por impresionantes que fueran sus habilidades culinarias, aumentó su interés por el misterio que giraba en torno a él. Tener una conexión tan poderosa y emocional con las almas del inframundo era inusual. ¿Quién es este tipo? Se presentó un misterio y Melinoe intentó encontrar algunas respuestas. Zoe. Termine la lectura. ¿Quién lee? Preguntó sonriendo la cazadora. Fin del capítulo.